Hola Sebastián, para mí es un honor tenerte acá en esta entrevista. Primero quiero extenderte mis felicitaciones por el reciente lanzamiento del libro Triunfadores, que aquí lo tengo, tuve la oportunidad hace poco de adquirirlo y espero que puedas pasar acá un buen momento conmigo y con este medio digital que está con esta entrevista. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me alegra un montón que ya tengas triunfadores. Espero que lo disfrutes muchísimo y como te digo, es un placer para mí más bien estar aquí contigo. Ahora sí, para empezar. La primera pregunta. ¿Cómo inicia tu carrera en el periodismo deportivo? ¿Siempre pensaste o quisiste ser periodista? No, en realidad no. En realidad yo siempre digo que a mí me encontró mi vocación y no fue al revés. Yo no fui ni en búsqueda de mi vocación, ni es que yo la encontré, tampoco fue de esa forma, sino que mientras yo estaba estudiando leyes, estaba estudiando ya mi segundo año de la carrera de Derecho, surgió como un llamado, surgió como casi un mandato de vida, una coincidencia fabulosa esto del periodismo deportivo, el involucrarme con el fútbol, el involucrarme con el deporte, algo que ha sido para mí una oportunidad extraordinaria y creo que he conseguido lo principal, que es ser feliz día a día realizando mi trabajo, más allá de cualquier otra cosa, más allá de cualquier otro beneficio profesional, económico. Yo creo que lo principal es lo personal y es sentirse cómodo, sentirse contento todos los días haciendo lo que a uno le gusta. ¿Nos podrías comentar sobre tu primer empleo en el periodismo deportivo? ¿Cómo se dio esto? Bueno, mi primer empleo como tal no fue así como un empleo en realidad. Fue la posibilidad de escribir artículos sobre fútbol ecuatoriano en una página web que se llama todavía existe, se llama Babel. Pero yo considero personalmente, más allá de esa primera experiencia en el periodismo deportivo, yo considero que mi primer empleo, mi primer trabajo, también por la parte de la remuneración, fue en Radio CRE. Fue una experiencia extraordinaria en la cual tuve la gran posibilidad de aprender de inmensos maestros, de don Mario Viteri García, que en paz descanse, de Rómulo Barcos, de Rudy Ortiz Iriarte, de gente que me fue enseñando, me fue encauzando por el lugar correcto y me fue dando pautas que a lo largo de mi carrera, sin lugar a dudas, que he utilizado y que me han servido para irme moldeando como profesional. Yo creo que todo lo que vino después no hubiese sido posible sin ellos. Y de hecho, Triunfadores no hubiese sido posible sin las enseñanzas de todos estos maestros que fueron parte de este primer empleo en el periodismo. ¿Nos podrías comentar cómo se dio tu llegada a DirecTV? Por supuesto, mira, corrí el año 2014, era pleno mundial, plena época de mundial. Yo en esa época ya había pasado por CRE, ya había estado unos meses en la vieja Radio Redonda, cuando era AM 910, en aquel primer proyecto muy distinto al que llevan ahora y acertadamente Rómulo y compañía. Ya estaba en Nada Personal en Radio Caravana con Andrés Gushmer, con Andrés Ponce y con Marcelo de Jerónimo, un programa fabuloso. Y fue ahí que me contactó por segunda vez, porque la primera vez no se había podido concretar mi llegada a DirecTV. Ahí fue que conversó conmigo José Antonio Cárdenas y me invitó a un proyecto que tenía bases muy sólidas, que tenía gente de mucha calidad, que tenía una competencia interna, por llamarlo de alguna forma, muy ardua porque todos eran grandes profesionales y siguen siéndolo, por supuesto. Y creo que haber comenzado desde abajo, haber comenzado haciendo un partido de Serie B, recuerdo un Liga de Portoviejo Macará, durante esa Copa del Mundo con Juan Carlos Rivera, un partido en el cual Liga de Portoviejo estaba arriba en la tabla, Macará estaba en media tabla y terminó siendo una victoria para los ambateños completamente fuera de cualquier pronóstico. Recuerdo mucho ese partido, pero además haber comenzado con partidos de segundo nivel, haber comenzado con partidos de menor relevancia, a mí me hizo entender que todo, absolutamente todo en esta profesión te lo tienes que ir ganando, que nadie te va a regalar nada, que nadie va a confiar ciegamente en tus capacidades, sino que tienes que demostrar día a día de qué estás hecho. Y DirecTV a mí me sirvió muchísimo, DirecTV Ecuador,
para después obviamente dar el salto acá a DirecTV Latinoamérica, y creo que también fue una escuela muy importante, porque ahí pude codearme, pude juntarme fin de semana tras fin de semana con gente de gran valía, como Fabián Gallardo, como Carlos Víctor Morales, Diego Arcos, José Carlos Crespo, Andrés Larriba, profesionales que cuando uno trabaja con ellos, el arquitecto Antonio Villa, cuando uno trabaja con ellos, uno se da cuenta de que pese a que en la juventud uno parece que se las sabe todas, parece que ya está hecho, uno hace un clásico del astillero y dice, bueno, ya estoy para un Real Madrid-Barcelona. No es así. No es así, uno tiene siempre un margen de mejora, un margen de crecimiento, tiene mucho por desarrollarse, hay cosas por corregir, hay cosas que pulir, hay cosas por apuntalar. Y creo que haber entendido eso también desde un ejercicio de humildad e ir creciendo, ir quemando etapas, a mí me sirvió mucho para lo que vino posteriormente. ¿Cómo te ha tratado Argentina desde tu llegada? Fabulosamente, fabulosamente, Alejandro. Gracias a Dios, siento que es un lugar en el cual no solo desde el aspecto profesional, porque en el aspecto profesional estoy rodeado de grandes elementos del periodismo, más allá de eso, más allá del ecosistema en el que me desenvuelvo laboralmente, que es claramente la meca del periodismo latinoamericano, independientemente de eso, siento que en el aspecto personal ha sido un lindo lugar para formar una familia, ha sido un lindo entorno para comenzar en mis primeros años de matrimonio, para fortalecer lazos, para extrañar, por supuesto, también a los que están en Ecuador y a veces los sentimos muy lejanos, pero evidentemente esa lejanía a mí me ha dado perspectiva y me ha permitido en muchas ocasiones eh, ir más allá, estar lejos del medio ecuatoriano, me da la posibilidad, siento yo, de ver con otros ojos, de ver también con una mirada de cariño, pero con mucha rigurosidad lo que pasa en el medio ecuatoriano. Y siento que desde todos esos puntos de vista ha sido una fantástica experiencia la que he tenido ya por más de 5 años acá en Argentina. Y créeme que soy feliz acá. Llegará un día en que, si Dios quiere, toque volver a Ecuador, pero indudablemente voy a regresar como una persona distinta y como un profesional distinto también. Pasando a otro tema. Con respecto a Triunfadores, ¿cómo se dio la idea de crear esta obra? Bueno, Triunfadores, y te repito que me alegra mucho que lo tengas ya, Alejandro. Triunfadores es el hijo que todavía la vida no me ha dado. Es para mí una bendición de Dios, es un reto que asumí, una meta cumplida, pero también es la gran posibilidad que, insisto, me dio Dios de contarle al mundo, no solo al Ecuador y no solo al futbolero ecuatoriano, sino al futbolero de afuera, al que no es tan futbolero y se encuentra en cualquier parte del mundo, contarle que nuestro fútbol ecuatoriano, tiene un talento extraordinario, que tiene muchísimos jóvenes como los 21 jugadores que fueron y nos representaron de una manera tan fantástica en el Mundial de Polonia. Hay muchísimos que tienen talento, que tienen carácter, que son capaces de romper barreras, que son capaces de sacar de la mesa eso que muchos dicen, que la gloria está hecha para pocos. La gloria no está hecha para pocos. La gloria está hecha para el que persigue sus sueños, para el que persiste, para el que resiste ante la adversidad, para el que es capaz de sacar adelante sus habilidades y sus dones pese a cualquier otra cosa. Yo soy un convencido de que más allá de lo futbolístico y lo netamente deportivo, esta selección a nosotros, y trato de expresarlo de hecho en Triunfadores, esta selección nos enseñó mucho sobre la vida, nos enseñó mucho sobre la convivencia, sobre los grupos humanos. Esta selección a nosotros nos enseñó como ecuatorianos, en unas épocas muy difíciles que estamos viviendo como ecuatorianos, y te soy muy sincero cuando te digo que lo siento a la lejanía y me duele ver lo que muchas veces pasa en Ecuador. Esta selección nos enseñó que pese a todo eso, cuando se tiene bondad, cuando se tiene alegría, afán, cuando se tiene energía y se quiere lograr algo, se puede. Se puede, pero hay que acompañarlo de virtud. Y esta selección tuvo tanta personalidad como virtud. Y yo creo que por eso a mí me llenó mucho
la idea y el reto de escribir Triunfadores, y si ya lo comenzaste a leer te darás cuenta de que el libro no solo tiene mucho de la selección, sino también tiene mucho de mí. Creo que el libro trata de proyectar hacia el lector una situación muy cercana, una situación muy cotidiana, trata de meter al lector en lo que ocurrió, trata de colocar al lector en diferentes lugares. Yo quiero que el lector se sienta caminando por las calles de Bydgoszcz, de Gdansk, de Lublin, que vaya a los entrenamientos de la selección imaginariamente, que se encuentre con estas canchas maravillosas que Alexander Alvarado relataba y describía, y él decía son canchas lisas en las cuales la pelota no rebota, solamente rueda, que la gente vea los estadios, que la gente se imagine qué es lo que está pasando, que sienta la intensidad de cada partido y de cada situación de partido. Eso es lo que yo quiero. Y trasladar todas esas emociones que a mí me provocó esta selección en ese mundial, trasladar todo eso que a mí se me generó en el corazón, es la principal motivación para haber escrito Triunfadores. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu experiencia personal en tierras polacas? ¿Cómo te fue? Increíble. Te soy sincero, fue algo increíble, fue un mes fantástico, más allá de lo netamente deportivo y profesional, más allá del trabajo, que tuvimos jornadas muy largas, muy largas de trabajo. Yo siempre digo, y de hecho lo escribí en el libro, nosotros estábamos programando en horario argentino, trabajando y viviendo en horario polaco, pero estábamos soñando en horario ecuatoriano. Nosotros teníamos jornadas muy extensas de trabajo y aún así llegábamos al final del día, 2, 3 de la mañana, con las mismas ganas que habíamos mostrado a las 8 de la mañana cuando nos levantábamos, ya sea para ir de viaje, para ir a desayunar, para ir a un entrenamiento, para levantarnos una rueda de prensa, para hacer las compras, para cualquier cosa. Esa misma energía se mantenía a lo largo del día. ¿Pero por qué se mantenía a lo largo del día? Porque la llama la encendía el sueño. Y el sueño para nosotros no era más que acompañar el sueño a su vez de una selección que estaba hecha para cosas grandes y que demostró que pudo lograr cosas inmensas. Entonces, la experiencia personal fue fantástica. La experiencia personal fue increíble, conocer una cultura nueva, conocer personas con gran corazón, conocer una historia de un pueblo muy dolido, porque el pueblo polaco tuvo que sufrir muchas cosas a lo largo del siglo pasado, y aún así ellos muestran resiliencia, ellos muestran muchos sentimientos que yo digo son sumamente válidos para aplicar a cualquier sociedad que quiera surgir y que quiera ser mejor. ¿Una experiencia en específico que recuerdes en Polonia? Muchas, muchísimas, pero te voy a contar una que de hecho está en el libro y es de cuando ya nos tuvimos que separar de Gonzalo Mosquera y del Pollo Buranitz, el productor y el camarógrafo que me acompañaron hasta el partido con Estados Unidos, hasta los cuartos de final. Nosotros habíamos salido a comer. Era nuestra última noche juntos, ya había pasado el partido de cuartos de final, y yo tenía que viajar en tren hacia Lublin para el partido de semifinales, la cobertura, la transmisión en el estadio y demás. Y ellos se iban a Varsovia ya para volver a casa. Y bueno, dijimos, vamos a comer. Salimos, pusimos el GPS, porque todo lo hacíamos mediante el GPS, mediante Google Maps. Salimos del hotel caminando con el GPS programado para caminar. Comienza a llover una cuadra más adelante, pero a llover fuerte. Dijimos, no, vamos en el auto. Entonces regresamos, agarramos el carro, pero nunca cambiamos el GPS. Te imaginarás que terminamos metidos en una peatonal, la peatonal más grande de la quinta ciudad más grande de Polonia, una ciudad portuaria inmensa con una historia riquísima. Terminamos en esa peatonal rodeados de gente, un viernes en la noche con el carro. La gente nos miraba aterrorizada, la gente nos veía con temor, decía que ¿qué hacen estos locos con el carro aquí en medio de esta peatonal? Asustada la gente, se tiraba a los costados. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Ya cuando superamos la peatonal, cuando la pasamos, nos dimos cuenta de que el GPS había quedado siempre en las direcciones para caminar. Realmente nos pasamos riendo toda la noche de eso, recordando los rostros de la gente
que decía, o sea, que nos veía con cara de incredulidad. Fue muy gracioso, fue muy chistoso ese momento, realmente fue algo inolvidable, pero después hay un montón de situaciones, hay muchas. Una cena muy emotiva que tuvimos en Bidgosh con Andrés Gushmer, con quien conversamos muchísimo cuando la selección estaba en problemas realmente, cuando la selección parecía que no iba a clasificar a la siguiente ronda, que se volvía en primera fase del Mundial. Nosotros con mucha sinceridad decíamos, esta selección no solo que va a clasificar, esta selección va a llegar mucho más allá. No teníamos ninguna duda. Había en la cuenta un punto sobre 6 posibles. La necesidad de ganarle a México y de esperar resultados. Y aún así decíamos, esta selección no solo que va a clasificar, sino que va a ir mucho más adelante. Y así un montón de momentos en los cuales afloraron un montón de sentimientos que hasta el día de hoy creo que guardamos todos los que fuimos parte de esa cobertura. Ya está hablando en el tiempo. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a tu experiencia en los Juegos Olímpicos? Ha sido maravilloso, créeme. Ha sido maravilloso poder contar, poder vivir algo tan global. Estar en un lugar durante 21 o 22 días, en un lugar donde se congregan los mejores deportistas, donde se congregan los mejores en el mundo, en lo que hacen, los mejores en sus disciplinas respectivamente, y compiten, pero además van y tienen una camaradería extraordinaria, van a unos Juegos Olímpicos y van concentrados en lo que quieren. Es una mezcla de culturas enorme, es algo muy lindo, es realmente una de las coberturas que más me han llenado, porque además es, creo yo, donde te gradúas realmente de periodista deportivo. Después de unos Juegos Olímpicos no vuelves a ver las cosas de la misma manera. Llegas de una forma a los Juegos Olímpicos y te vas de una forma completamente diferente. Te vas valorando el esfuerzo, el espíritu amateur. Te vas de unos Juegos Olímpicos sabiendo también que hoy el amateurismo se vive de una manera completamente distinta a la que se vivía hace 40 o 50 años. Y créeme que es algo muy fructífero, es algo que te llena como profesional y que indudablemente siempre te presenta el reto cada 4 años de volverlo a vivir. Pasando a temas de opinión y personales. ¿Tienes alguna afinidad por algún equipo en América o Europa? Mira, yo siempre digo, Alejandro, que yo me enamoro de los equipos, pero no de los clubes. Yo me enamoro de determinadas formas de jugar, me enamoro de lo que me llena la vista, indudablemente. Por eso el primer equipo en el que me enamoré fue aquel Milan fabuloso, aquel Milan extraordinario que tenía a Maldini, a Nesta, a Cafú, a Jankulovski, a Dida, el equipo de Shevchenko, de Inzaghi, un equipo tremendo. Ese fue tal vez el primer equipo del cual me enamoré. Después vino el Barça de Guardiola, después vino en tiempos más recientes el Getafe de José Bordalás, la Real Sociedad primero de Eusebio y después de Imanol Alguacil. En general me gustan mucho los equipos que hacen bien las cosas. El Manchester City de Guardiola. Y me gustan los equipos que tienen un plan y que de forma indistinta de si ese plan es más o menos estético, si lo pueden llevar a cabo a cabalidad, a mí me gusta. Me gustan equipos que generalmente compiten y que hacen valer sus recursos, equipos que, como Atalanta, por ejemplo, rompen esquemas, equipos que por ahí no todo el mundo los tiene en el radar, pero que son entretenidos de ver. Por ejemplo, el Wolverhampton de la temporada anterior de Nuno Espíritu Santo es una muestra de cómo es tan fácil para mí enamorarme de un equipo como dejar de seguirlo. Ese Wolverhampton para mí fue un tremendo equipo que compitió muy bien, pero después fue cayendo en su nivel, fue dejando a un lado sus formas primarias y también me fue perdiendo. Entonces, yo creo que esto es muy ciclotímico, creo que esto es muy cambiante
y desde ese punto de vista creo que mis afinidades van variando temporada a temporada. Sí te puedo decir que, por ejemplo, esta campaña me encanta el Sevilla de Julen Lopetegui, el equipo de Atalanta de Gianpiero Gasperini. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hizo el Sassuolo en el arranque de la campaña. Me ha gustado, bueno, ni hablar del Manchester City de Guardiola esta temporada. Y así con varios equipos. El Lille de Francia, de Christophe Galtier, me parece un equipazo también. Pero así como te digo ahora, te digo a 24 de febrero, que estos equipos me gustan, por ahí la próxima temporada te digo, mira, el Lille dejó de gustarme y te voy a decir por qué. Y me ha ocurrido con equipos, el Getafe de José Bordalás, me gustaba muchísimo por su intensidad, por su capacidad física, por cómo se resguardaba en su propia valla para a partir de esa fortaleza defensiva basar en aquello su ataque. Y ha dejado de ser así. Y en cuanto ha perdido la esencia, a mí me ha dejado de llamar la atención. Y en cuanto me ha dejado de llamar la atención, es como el niño chiquito que ya no le gusta ese juguete y se va con otro. Es sencillo. Para mí el fútbol es eso, porque al final del día es un juego y está para disfrutarlo. ¿Tu opinión con respecto al futuro de la selección? Es promisorio, es brillante, Alejandro. No porque haya escrito un libro sobre el futuro de la selección ecuatoriana, es que solamente digo que el futuro del fútbol ecuatoriano y de la selección ecuatoriana de fútbol es realmente maravilloso. Es un futuro que promete mucho porque ha existido un cambio de mentalidad, porque hay un roce que antes no existía, porque cada vez tenemos más jugadores que se van en mayor cantidad y a menor edad al fútbol europeo, al fútbol internacional. Son jugadores que entienden que además la vida les ha presentado una gran oportunidad de vivir del fútbol y de ser buenos en lo que hacen y por lo tanto se enfocan muchísimo en tener éxito, dejan de lado los complejos, se paran de tú a tú, de igual a igual con cualquiera, y eso es algo que al fútbol ecuatoriano durante muchos años le faltó. En el libro, en Triunfadores, yo hablo de la selección ecuatoriana sub-20 que fue al Mundial de Corea del Sur. Hablo brevemente en un capítulo de eso, para poner en contexto lo que había sido el antecedente reciente en el aspecto mental de un equipo ecuatoriano que derrochaba talento, un equipo que tenía muchísimo talento, un equipo en el cual, por ejemplo, estaba Pervis Estupiñán, en el cual estaba José Gabriel Ceballos, que hoy está en un microciclo de la selección, en el cual estaba, por ejemplo, Ángelo Preciado, jugadores de muchísima calidad, de altísima calidad, Kevin Minda y demás. Jugadores que, como Jordi Caicedo, hoy militan en el exterior. Pero a ese equipo, ¿qué le faltó? El componente mental. Pero hemos visto un quiebre e incluso varios de esos jugadores han ido entendiendo en el camino que el fútbol no espera y que para estar a nivel de los más grandes tienes que entrenarte como los más grandes, tienes que cuidarte como los más grandes, tienes que esforzarte día a día para ser uno de los más grandes. Y creo que todo eso es lo que va a pagarle muchísimos frutos al fútbol ecuatoriano. Creo que eso es lo que va a pagar dividendos a la larga, porque, porque el talento está ahí, siempre estuvo, pero la preparación no siempre se mantuvo a la altura de lo que se quería y lo que se necesitaba. Pero hoy estamos viendo que a la par del esfuerzo hay carácter, y ese carácter es lo que marca la diferencia. El futuro de los clubes ecuatorianos. ¿Consideras que van por buen camino? Yo creo que hay referencias, y al haber referencias también puedo decirte que hay niveles, Alejandro. Hay una referencia para mí no solo local, sino sudamericana, que es Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019, pero también un equipo que ha sabido, a partir del trabajo serio, del esfuerzo, de eh, la planificación, del sacrificio, del saber invertir, del saber enfocar, del saber planificar, de un montón de ingredientes. Independiente del Valle ha sabido encaramarse, ha sabido proyectarse como una referencia, no solo a nivel de formativas, no solo a nivel administrativo, sino también ya a nivel futbolístico en cuanto a su primer equipo. Un cuadro que yo siempre he dicho es paradigmático a nivel sudamericano, no solo a nivel local.
Después, están los clubes grandes, que por supuesto tienen presupuestos muy, muy abundantes, que están en capacidad como marcas de generar réditos económicos muy por encima del resto, caso Barcelona, Liga de Quito, Emelec, equipos que pueden generar mucho más dinero que los demás y que ese dinero les sirve para invertirlo en grandes campañas deportivas. De hecho, la última final del fútbol ecuatoriano lo marca de esa forma, un Barcelona-Liga de Quito. Y creo que son equipos que si se ordenan, más allá de que hoy hay dificultades para poder mantener un presupuesto, para poder estar siempre al día, si estos clubes se ordenan, y en otros casos, como el de Melec, se mantienen ordenados, son capaces de grandes cosas. ¿Por qué? Porque hay un componente muy interesante y es que son clubes que están ya acostumbrados a la vorágine de semana a semana tener que conseguir resultados y tienen una exigencia probablemente mayor a la del resto. Pero a la vez vemos que son equipos consolidados, en los cuales se están viendo buenas planificaciones deportivas, el caso de Barcelona con Aquiles Álvarez, el caso de Liga de Quito manteniendo a Pablo Repeto y la base del equipo subcampeón del fútbol ecuatoriano. Y creo que esa es la clave. Creo que la clave es la planificación, la seriedad, el arroparse hasta donde da la sábana, el no extralimitarse en el aspecto financiero, el saber que lo que pasa en las oficinas tiene repercusión directa sobre lo que ocurre en un campo de juego. E indudablemente tienen mucha proyección. Hay después proyectos interesantes, el de Orense es muy bueno. Hay proyectos que por el contrario están a la deriva, como el de Olmedo, como el del Nacional en la Serie B. Clubes que han sabido ganar campeonatos, el caso de Olmedo, ser históricos y ser equipos de referencia en el caso del Nacional, pero que hoy viven horas bajas. ¿Por qué? Porque administrativamente han sido mal llevados, han sido mal conducidos. Cuando la conducción es deficiente, lamentablemente se ve a mediano y largo plazo un resultado negativo y es lo que ha pasado con estos clubes. Pero yo creo que en líneas generales el fútbol ecuatoriano es un mercado que tiene que reformular su pensamiento, que tiene que entender que tiene absolutamente todo, 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 todas las virtudes, todas las cualidades, todos los ingredientes para ser un mercado exportador, un mercado en el cual se fijen desde Europa, desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde Argentina, que se fijen grandes clubes y digan, aquí hay que apuntar. ¿Por qué? Porque hay talento. Pero para que el talento surja hay que darle confianza, y para darle confianza se necesitan regulaciones que los apoyen. No digo necesariamente la regla del juvenil, que a mí me parece que hace rato que ya quedó demostrado que no sirve demasiado, pero sí regulaciones que permitan que los futbolistas jóvenes ecuatorianos tengan actividad en primera división, que jueguen muchos partidos, que se muestren. Tenemos que dejar de ser ese paraíso dolarizado para el futbolista mediopelo extranjero y comenzar a ser una catapulta real de jugadores jóvenes que lleguen al extranjero y se mantengan. Como periodista, ¿cuál o cuáles han sido las mejores canchas que has visitado? Sin duda, la cancha del Maracaná, extraordinaria, extraordinaria cancha. Ahí tuve la posibilidad de presenciar la final por el oro de los Juegos Olímpicos entre Brasil y Alemania. Esa cancha es fantástica. Créeme que la cancha de la Nueva Olla en Asunción, siempre se ha dicho, ¿no? Como una muletilla, como una frase repetida 1000 veces que pese a ser muchas veces mentira se convierte en realidad, en verdad. Eh, Mejor dicho, se convierte en verdad, entre comillas, no en una realidad. Y lo que lo demuestra es que la Nueva Olla para esa final de Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe era un tapete absolutamente, era una cancha de primerísimo primer nivel, una cancha con estándares altísimos. Yo creo que esa cancha ha sido muy linda. Y en cuanto a infraestructura, lo del Maracaná es imponente. Dar una vuelta alrededor del Maracaná es wow, te toma un rato porque es gigante. El Estadio Azteca es gigante, es inmenso también. Y creo que esas son las canchas más lindas. Después,
la cancha de la que me he llevado mejores recuerdos. Indudablemente ha sido el Estadio Municipal de Guidinia, donde la selección ecuatoriana le ganó a México, la sub-20 le ganó a México, ahí mismo la sub-20 le ganó a Estados Unidos y ahí fue que también le ganó el tercer puesto a Italia. Creo que de ahí me he llevado recuerdos que de ninguna otra cancha. Para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que buscan forjarse un camino en esta hermosa profesión? Que se esfuercen, que tengan mucha pasión, que le pongan muchas ganas, que no den nada por sentado, que día a día crean en sus sueños, que se planteen metas a mediano, corto y largo plazo, que sepan que nadie va a regalarles nada, que nadie va a venir con un micrófono y les va a decir, dale, todo tuyo, jamás. Eso no pasa en este medio y las oportunidades son escasas, pero las oportunidades hay que saberlas aprovechar. Y para saberlas aprovechar se necesita, como te digo, esfuerzo y también mucha preparación. Nunca dejen de prepararse, nunca dejen de explotar sus capacidades y de explorar sus capacidades. Nunca digan que no simplemente por una intuición, sino más bien analicen cada momento de sus carreras, sepan que, que tienen que apoyarse mucho en el seno familiar, sepan que con un entorno que los apoye todo es más fácil y creo que en Ecuador, y te lo digo porque viéndolo desde afuera me doy cuenta, en Ecuador hay mucho talento para el periodismo, hay gente muy preparada, gente que ve mucho fútbol, que lee mucho sobre fútbol, que está en un nivel de análisis altísimo y que fácilmente puede configurar uno de los mejores medios periodísticos de toda Latinoamérica. Por eso digo, con esfuerzo y con preparación todo se puede. Antes de cerrar la entrevista, quisiera reiterar mi agradecimiento por acceder a esta entrevista. Para mí es un honor entrevistar a uno de mis referentes en lo que es el periodismo deportivo ecuatoriano y sin más, un placer ha sido estar aquí contigo y te deseo muchos éxitos. Alejandro, muchísimas gracias de verdad por tu invitación. Te deseo éxitos en tu carrera. Espero que sigas adelante con muchas ganas, como te digo, con esfuerzo, con coraje, con esto de explorar tus habilidades y de seguir adelante. Creo que estás en un camino que si lo has elegido es porque además tienes el talento para llevarlo a cabo. Así que nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que disfrutes mucho de Triunfadores.